No vemos novedades. Luis ha tenido, podríamos decir, síntomas otra vez que tenía hace 2 semanas. La semana pasada estaba muy bien, pero después del partido pues se ha encontrado mal y ahora mismo ha ido entrando poco porque tenemos que, al parar, los síntomas cesan. Entonces veremos qué pasa. Ahora mismo tenemos que esperar a mañana, a ver cómo pasa esta noche, mañana cómo está y mirar. Pero si tiene esa sintomatología, se encuentra tan mal que no puede hacer deporte. Por otro lado, Brooks se ha lesionado, tiene una lesión muscular y Retin vuelve. El resto está normal, o sea que es un poco como estamos. El tema de l'Inde, el cop que es va donar l'altre dia, pot haver influït en... Puede influir, claro. Evidentemente, de un golpe en la cabeza y más el estrés del partido. Y yo creo que cuando vienes de un problema en la cabeza y te da un golpe en la cabeza, pues hay una influencia, yo creo que menos mecánica, pero sí más emocional, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tiene síntomas y anteayer entrenando se encontraba muy mal. Ahora parece que está un poco mejor. Bueno, hay que tener paciencia y darle todo el apoyo posible y, bueno, entenderlo, creo que es muy importante entenderlo y apoyarlo, a ver si se va encontrando mejor al cabo de estos días. El tema del Brooks... Es una lesión muscular, no es mucho, pero le tendrá algunas semanas parado. Acaba no jugar, No. O sea, por así decirlo, Reting entrará en el equipo, Luis es duda y Brooks está afuera. Doncs, Diego, com s'encara un partit veient què està fent l'afició, que han preparat tota una gran prèvia? No sé si això engresca més a l'equip o fa encara l'enfrontament una mica diferent. No, lo que te hace es tener ilusión, ¿no? Ilusión de estar en una ciudad y en la Cataluña central donde mucha gente se involucra en su equipo y lo que decía, ¿no? Hay una serie de gente que son líderes construyendo y haciendo cosas para animar a la gente a que le guste el baloncesto, a que lo celebre y que lo viva de una manera especial. Creo que tenemos una afición especial liderada por gente que es capaz de movilizar masas y creo que lo que han hecho es impresionante, demuestra una capacidad una iniciativa brutal y que luego la gente le siga, pues hace que a nosotros nos ilusione mucho estar en un club y en una ciudad, en un área que la gente vive el baloncesto de esta manera tan especial. En estos 2 últimos partidos se ha visto como una solidez defensiva del equipo mayor y contra rivales muy potentes. ¿A qué se debe este cambio o esta mejora? Bueno, creo que hay 2 cosas importantes. Primero, la incorporación de más jugadores. Al tener pues a Luis y a Dani todo es más fácil, ¿no? Porque la rotación es de mucho nivel. Y después por el entrenamiento. No cabe duda que al ir entrenando vamos mejorando cosas y luego competimos mejor. Y creo que para el partido del domingo debemos centrarnos muy bien en defender los aspectos básicos del juego, porque el San Palo tiene jugadores muy buenos en 1 contra 1, muy buenos en el rebote de ataque, tiene un equipo muy bueno. Han fichado hace unas semanas a 2 jugadores americanos que bueno, son realmente los 2 súper anotadores donde han estado, con lo cual la parte defensiva de hacer muy bien los básicos y sobre todo corresponder a nuestra afición con un esfuerzo muy bueno va a ser vital. Tornant a lo de l'afició, quan es va muntar quan va sortir la iniciativa del que havia de passar el cap de setmana és perquè es deia el cap de setmana de Burgos pot ser clau per la situació en la que s'estava en la classificació, es venia d'unes derrotes, i això sembla que fins i tot l'afició ha fet un clic després d'haver guanyat a Bilbao la setmana passada. Això és el que passa a l'afició. Això també passa a l'equip? És a dir, aquesta sensació de que la victòria a Bilbao deixa les coses calmades o és totalment al revés? Yo creo que nosotros tenemos que vivir totalmente aislados y debemos ser fieles a nuestros principios, que es vivir el día a día. Y ni estar muy arriba cuando ganas, ni muy abajo cuando pierdes. Y ni un partido en la jornada 1 no importa, ni un partido en la jornada 29 es trascendental, porque a mi entender valen lo mismo.
Debemos ser regulares y ser fieles a trabajar bien en el día a día, y eso es lo que te da ser mejor. ¿Y para qué queremos ser mejores? Para competir cada día mejor, competir al máximo. Entonces, bueno, evidentemente todo lo que se mueva por fuera en este sentido tan positivo, pues ayuda mucho. Lo que te hemos hablado muchas veces, cuando es negativo, pues a nosotros nos obliga a gestionarlo bien para ayudar al jugador a estar bien. Cuando es positivo, pues evidentemente hace el trabajo de todos más fácil, porque la motivación es más alta, la confianza es más alta, el ambiente. El ambiente es clave, que nosotros tengamos un buen ambiente el domingo para jugar al máximo de nuestras posibilidades con todas las dificultades que hay. La primera es la que te pone el rival, que como decía, es un equipo que tiene calidad, que se han reforzado muy bien, que juegan muy rápido y va a exigir lo mejor de nosotros mismos. Pero debemos seguir en esta línea. Sé que es difícil porque evidentemente cuando ganas, cuando pierdes, cuando pasan cosas, tu estado de ánimo cambia, pero nosotros debemos ser sólidos. Es igual que en un partido. Puedes ir perdiendo de 15 y remontar, puedes ir ganando de 25 y perder. Lo importante es como las hormigas, ¿no? Ir trabajando poco a poco, haciendo las cosas bien para que el equipo al final compita i gani. De tota manera, és un partit pràcticament definitiu pel que fa a la salvació si guanyeu. O sigui, 5 partits faltant de 6 estaríeu salvats. Bueno. Es parla això dintre? No, porque puede ser, es probable que sea así, pero es una posibilidad más. Y todo eso, y sí, nos descentra. Lo que hay que defender bien es el bloqueo directo, lo que hay que hacer bien es bloquear el rebote cada vez, y en eso tenemos que concentrarnos. Què n'opines de les qualitats artístiques dels teus jugadors? Bueno, creo que es importante hacer cosas como club, ¿no? La gente del club que trabaja en, bueno, ser transparente, en ver que el jugador y el equipo es accesible. Una cosa es ser profesional, otra cosa es hacer muy bien las cosas, pero creo que nuestra afición se merece tener un equipo que es accesible dentro de la normalidad, ¿no? Y de lo que, bueno, te permite ser un deportista profesional. Me parece muy bien, y el ánimo del club y el ánimo de los jugadores es excepcional, porque debemos transmitir esas cosas. No solo son jugadores de baloncesto, están en un contexto, en una región que hay que entenderla y hay que ayudar y colaborar a que la gente, bueno, pues esté a gusto y vivan un poquito mejor. Hablando del partido de la primera vuelta, que se han pasado muchas cosas muchos partidos. ¿Fue hace 10 años? Para mí sí. No, pero si prevés sí. un partido parecido, igualado, seguro. No sé cómo estás viendo. Son el equipo que más posesiones y acciones, las dos cosas, juega de la liga, juegan muy rápido, repito, tienen mucha actividad defensiva, tienen calidad, ahora mismo tienen muchos puntos, con lo cual va a ser un partido de igualdad y de mucho ritmo. Tenemos que estar todos muy preparados para jugar cada minuto con mucha calidad y con una muy buena mentalidad. Has parlat de tonada de Retin, ja pot fer servir les dues mans. Derecha, sí. Ahora sí que después vamos a cuidarlo muy bien, pero ahora mismo entrenó y está muy bien, está con ánimo y con ganas de ayudarnos, y se encuentra con la derecha y la izquierda y con todo.